Bueno, pues bienvenidos a la presentación del proyecto Identificación de factores educativos y hábitos sexuales asociados con la prevalencia de HSV2, herpes tipo 2 y VIH en adolescentes a través de redes neuronales. Presentado por David Vegamena para el curso de redes neuronales del semestre 2024-2. Comenzamos, pues antes que nada, con los objetivos del proyecto, los cuales son dos de manera principal. El primero de ellos es determinar qué factores de conducta y educación sexual impactan en mayor medida la prevalencia del VIH en adolescentes. Y el segundo es encontrar qué enfoques de las campañas de prevención de VIH en los adolescentes resultan más efectivos en la reducción de la prevalencia de la enfermedad. Ahora, eso está motivado por los siguientes aspectos que son muy interesantes y me gustaría repasarlos brevemente. Tenemos dos artículos. El primero de ellos se llama Sex and HIV Education Programs, Their Impact on Sexual Behaviors of Young People Throughout the World. En este artículo se analizan en total 83 estudios, en los cuales son, básicamente campañas de prevención de VIH en adolescentes y en general campañas de educación sexual, en las cuales pues se pretendía, por supuesto, que los adolescentes adquirieran estos conocimientos, pero no solo eso, sino que además intentaran modificar hábitos sexuales. Véase hábito sexual como usar condón, digamos, prácticas sexuales de riesgo, parejas sexuales recurrentes, ¿no? Es decir, una gran cantidad de parejas sexuales en un breve periodo de tiempo. Se analizaban este tipo de hábitos sexuales y bueno, la idea era ver si los programas podían, o la idea de ese trabajo es ver si esos programas pues, funcionaron con su objetivo, ¿no? Es decir, si los adolescentes de verdad aprendieron más y de verdad pues adquirieron mejores hábitos, ¿no? En general ese estudio pues dice que sí. El estudio dice que los adolescentes sí aprenden sobre la educación sexual a través de los programas, es decir, sí mejoran sus capacidades de entendimiento de las enfermedades y las consecuencias y bueno, una larga lista de cosas que se les evalúan. Pero además de eso, pues se dice que 2/3 partes tienen un impacto significativo en lo que corresponde a los hábitos sexuales como tal. Entonces esto es muy interesante porque 2/3 pues no es precisamente mucho. Además, impacto significativo, pues en el artículo se hace referencia más que nada a que se puede distinguir entre un grupo de control y un grupo intervenido. Entonces, esta distinción pues no necesariamente implica una diferencia muy grande. Solamente significa que se puede apreciar una diferencia estadística entre un grupo y otro, pero no que aumenten un gran cambio, ¿no? No que sea un cambio muy grande. Entonces es muy interesante esto. Y bueno, por otro lado tenemos otro artículo, que es el School-Based Interventions for Preventing HIV Sexually Transmitted Infections and Pregnancy in Adolescents. En este artículo, bueno, básicamente igual se revisan diferentes estudios. En ambos casos se analizan estudios de corte, grupo de control, grupo intervenido, y bueno, se analizan diferentes variables de control para ver cómo impactan los programas, ¿no? En este caso, es muy interesante porque este artículo hace énfasis en el resultado biológico. El artículo anterior solamente se enfocaba en los hábitos y conductas, pero no medía nada biológico. En este artículo mide algunos aspectos biológicos como la presencia de VIH o herpes tipo 2, embarazos y otras cosas. Y en general este artículo lo que propone o lo que pone sobre la mesa es que pues, los programas de prevención resultan no ser efectivos en la disminución de prevalencia en la enfermedad. Entonces es muy interesante porque típicamente nosotros pues pensamos que la educación suele ser la respuesta a los problemas de una sociedad y bueno, resulta que en este caso pues parece ser que no es así o no es del todo así o no estamos llegando a la cuota necesaria para que esto se solucione. Entonces es muy interesante. Y entonces, bueno, de aquí surge la idea principal de identificar, pues, cuáles son esos factores de educación sexual y cuáles son los factores de hábitos sexuales que sí podrían implicar una diferencia en la prevalencia de la enfermedad. Entonces, la idea del trabajo es encontrar esos factores y ver en qué medida tienen que mejorar. Ya no solo decir que mejoren, sino saber qué porcentaje tiene que mejorar para que haya una diferencia en la prevalencia. Este artículo se centra 100%, o ese trabajo más bien se centra 100% en intentar ver cuál es la manera más efectiva de disminuir la prevalencia de la enfermedad con el objetivo de pues, aportar algo para la lucha contra el SIDA en general. Y bueno, ¿cuáles son los métodos que vamos a utilizar para conseguir estos objetivos? Pues el primero de ellos, digamos, la idea es la siguiente. Vamos a definir primero las características de una población.
que es básicamente, pues corresponde a todos los conocimientos, los hábitos sexuales y las características adicionales que van a definir a un individuo de nuestra población. Una vez que tengamos definidos cuáles van a ser los elementos claves de nuestras poblaciones, pues tenemos que ser capaces de hacer dos cosas. La primera de ellas es simular poblaciones de control. Es decir, una población estándar que uno se pueda topar de adolescentes, pues puede tener diferentes características. Algunos pueden saber más, otros pueden saber menos, pueden tener ciertos hábitos, puede ser que no tengan otros hábitos, etc. Pero la idea, pues, es que en general podemos notar cierta uniformidad en una población. Esas son las poblaciones de control que trabajan con los estudios anteriores. Entonces tenemos que tener la capacidad de simular estas poblaciones. Y una vez que tengamos la capacidad de simular estas poblaciones de control, la idea es la siguiente. Vamos a realizar ciertos experimentos modificando las covariables de nuestros individuos. Es decir, podríamos, por ejemplo, modificar su conocimiento de hábitos sexuales simplemente modificando las covariables asociadas a estas características. Por ejemplo, podríamos mejorar los hábitos sexuales simplemente modificando o favoreciendo las covariables asociadas a estas características. Y entonces, una vez que obtengamos una población, pues, intervenida de manera experimental a través, pues, de nuestro modelo, la idea sería intentar estimar la prevalencia de esta nueva población que estamos consiguiendo. Entonces, a través de la estimación de prevalencia inicial de la población de control y a través de la estimación de la prevalencia después de la intervención, podemos darnos una idea de cómo va a cambiar la prevalencia de un grupo a otro. Y así encontrar, a través de diferentes experimentos, pues cuáles son los factores que están asociados más fuertemente a la prevalencia del virus y en qué medida deben de modificarse, pues para conseguir una diferencia significativa en la prevalencia. Entonces, pues el primer aspecto es cómo vamos a considerar nuestra población. Para la parte de la construcción de la población, tenemos dos estudios. El primero de ellos, su autor es Duflo, se encuentra en la bibliografía del trabajo. Y bueno, en este artículo tenemos una base de datos pues, relativamente grande, alrededor de 19.000 individuos, en los cuales, pues, básicamente se les miden diferentes cosas a través de una encuesta. Es un trabajo muy extenso, la verdad, muy completo. Y lo que nosotros vamos a hacer es tomar las encuestas que se les aplicó al final del programa y vamos a ver qué características tenían estas personas, estas 19.000. De esas, pues como estamos midiendo una variable de respuesta, que en este caso es la presencia de herpes tipo 2 y de VIH, pues no resulta ser que no los 19.000 tienen toda la información. Entonces vamos a quedarnos solamente con aquellos que sí tengan lo que estamos buscando, que es el diagnóstico de VIH o herpes tipo 2. Y vamos a utilizar otro trabajo que es el trabajo basado en el artículo de Cowan, publicado en 2010, igual presente como referencia en el texto del trabajo. Y este artículo nos da un segregado de cómo estaban las poblaciones con las que trabajaron. Para el caso, lo primero que tenemos que hacer es homogeneizar las características. Dado que los datos del trabajo de Duflo son basados en encuestas, pues tenemos que ver cuáles preguntas vamos a tomar para intentar reconstruir cómo quedarían si fueran pertenecientes al trabajo de Cowan. Entonces, la primera parte es cómo vamos a homologar las características y bueno, eso lo podemos también encontrar en las referencias. En general, así podemos ver cómo se ve la población de datos reales y la población de datos simulados. En un momento vamos a ver cómo se simulan los datos. Para el caso estamos viendo los diferentes grupos, los de control e intervención que se encontraban en ambos trabajos. Y bueno, vemos que ya de aquí de primera instancia, pues vemos que en general hay clases que están muy sesgadas. Entonces, esto pues vamos a ver en el futuro que pues, va a corresponder con un problema a la hora del entrenamiento de lo que vamos a estar haciendo en nuestro modelo. Pero sí, más o menos para tener un panorama general, pues vemos que esas son las clases que vamos a considerar. Tenemos sexo, edad, educación, si han estado casados o no, su conocimiento sobre la adquisición de VIH, etc. Y bueno, como insisto, pues tenemos las clases bastante sesgadas, la verdad. Pero bueno, pasamos a la parte de cómo vamos a simular nuestras poblaciones. En general vamos a seguir un método basado en el teorema de Bayes. El método es el siguiente. Nosotros contamos con una base de datos reales, que son los de Duflo, y queremos simular datos a través del segregado de Cowan. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a estimar PDC y PDD como la probabilidad a priori de tener cierta característica, que puede ser cualquier cosa, ¿no? La edad, el sexo, el nivel de educación, etc. PDD es la probabilidad a priori de tener el diagnóstico, que básicamente corresponde con la proporción de personas infectadas de herpes tipo 2, que al final es la que vamos a escoger como variable de respuesta. Estas dos vienen del segregado, que se pueden ver fácilmente.
como insisto, pues simplemente es una proporción. Y bueno, vamos a utilizar la probabilidad condicional de tener el diagnóstico dada la característica, y esta probabilidad condicional la vamos a obtener de los datos reales, de los datos de Duflo. ¿Okay? Otra vez frecuentista. Gracias a esos tres datos podemos calcular P de C dado D, que es básicamente la probabilidad de tener cierta característica dado el diagnóstico de herpes tipo 2. Esa es la probabilidad posterior, y pues la idea es la siguiente. Pues nosotros vamos a simular una población, vamos a asignar las características de diagnóstico que nos marque el segregado, y bueno, como el segregado nos dice cuántos son hombres, cuántos son mujeres, pues podemos simplemente asignar esta característica para conservar esas dos propiedades. Y una vez que tengamos esto, pues ahora sí podemos ir característica a característica asignándola de manera aleatoria con esta probabilidad condicional. Ahora es importante resaltar que, bueno, por supuesto estamos utilizando el one hot en cada caso. Y pues bueno, básicamente en las variables que no sean categóricas, pues estamos utilizando categorías de rangos, ¿no? Por ejemplo, en la edad no precisamente nos referimos a cuántos años tiene puntualmente, sino en qué grupo de edad se encuentra. Igual con las demás cosas. En general todo es categórico y bueno, entonces la asignación resulta ser también un poco más sencilla. Vemos en general que la estructura de correlación pues parece ser que no se conserva del todo bien con los datos simulados, porque precisamente estamos asumiendo independencia en la parte del teorema de Bayes a la hora de estar asignando las características, dado que no estamos condicionando con más de una cosa más que el diagnóstico. Entonces, estamos perdiendo la correlación que tienen las covariables, y aquí podríamos haber hecho dos cosas. Podríamos haber eliminado las variables que estuvieran correlacionadas, porque esto, pues creemos, bueno, favorecerá el entrenamiento de la red. No lo hicimos, en general preferí dejarlo. Y otras cosas que se pueden explorar viendo la posterior, pues es intentar algún tipo de arquitectura de red que pudiera conservar la estructura que tienen nuestros datos, ¿no? Justo las arquitecturas que vimos al final podrán ser útiles para intentar reconstruir nuestra población. Pero en general este método, pues bueno, si bien no conserva del todo la estructura de correlación, pues sí vemos que ligeramente por ahí puede recuperar algunas características como, pues, por ejemplo, la relación entre el sexo y el embarazo, ¿no? Que es una muy clara. Bueno, aquí vemos un poquito la descripción de cómo se ven nuestras poblaciones de control. A la izquierda tenemos los datos reales y a la derecha los simulados. Vemos que en general, pues bueno, la simulación es similar en ciertos aspectos, en el sentido de que pues siguen teniendo clases sesgadas, y además las que predominan pues parece ser que sí son las mismas en cada caso. En este caso los vemos separados por sexo. Aquí para el grupo de intervención, las que nos interesan más son los grupos de control, que las simulaciones de grupos de control sean buenas. Y bueno, ahora sí, la parte del modelo. ¿Cómo hicimos la estimación de prevalencia? Bueno, la estimación de prevalencia básicamente se hizo con una red neuronal multicapa, utilizando como variables de entrada pues a las categorías que nosotros estamos considerando. En total eran alrededor de 26, me parece. La red tiene 5 capas de perceptrones multicapa completamente conectadas, y solamente tiene una neurona de salida que básicamente pues corresponde con la probabilidad de tener la enfermedad o no. Lo que se usó como error fue entropía cruzada binaria, y se realizaron alrededor de 120.000 iteraciones para entrenar el modelo. Tenemos dos modelos que tienen exactamente la misma arquitectura, una entrenada con datos reales y una entrenada con datos simulados. En general aquí lo que estamos viendo es cómo se ve la matriz de confusión con datos reales. Estamos viendo cómo se ve la matriz de confusión, cada uno con sus datos de entrenamiento. Vemos que en general la matriz de confusión de los datos reales, pues bueno, están más o menos, y la matriz de datos simulados, la verdad es bastante mejor. Entonces estamos viendo cada uno con sus respectivos grupos. Aquí estamos viendo qué pasa con los grupos opuestos. Estamos viendo qué pasa con la red entrenada con datos reales, y vemos que en general pues su desempeño con datos simulados es realmente malo. Por otro lado, la red entrenada con datos simulados pues también es relativamente malo, pero le gana la red de datos reales con el grupo contrario. Entonces, aquí vemos una comparación del desempeño de las redes con diferentes grupos de datos. En este caso tenemos la comparación del modelo con datos reales y la comparación con el modelo de datos simulados. Vemos que en accuracy pues, le gana la de datos reales, aunque realmente la accuracy para el caso pues es un poquito cuestionable, porque al ser tan baja la prevalencia es una métrica un poquito difícil de valorar, siendo tan poco presente en nuestro conjunto de datos. Entonces, como mencionaba anteriormente, la
gran prevalencia de algunas clases dificulta en gran medida el entrenamiento de nuestra red y bueno, se nota bastante en su desempeño predictivo, ¿no? En su desempeño con datos reales. Vemos que en general pues, su accuracy no es muy malo, pero es interesante ver que la red entrenada con datos simulados le gana en recall, le gana en especificidad y en puntuación F1. Entonces, es interesante que la red entrenada con datos simulados tiene mejor desempeño predictivo que la red entrenada con los mismos datos reales, pese a que lo estamos probando con datos reales. Y bueno, ya si nos pasamos al desempeño predictivo con datos simulados, pues vemos que la red entrenada con datos simulados pues le pasa la mano por la cara a la red entrenada con datos reales. En este caso, la red entrenada con datos simulados pues parece ser bastante buena en general, digamos, moderadamente buena, en su desempeño predictivo con los datos simulados. Vemos que en general tiene una accuracy del 83%, un recall de 72%, y bueno, mientras que la otra se mantiene alrededor de los 50 en todos los casos. Su especificidad con datos simulados es del 84% y su puntuación F1 es 77%. Entonces, pues esto nos habla de dos cosas. Nos habla de que en general pues, la arquitectura de la red sí logra recuperar un poquito de la estructura que tienen los datos simulados, pero además habla muy bien del modelo de lo que estamos simulando, porque al ser datos simulados precisamente correspondientes a simulaciones ajenas, pues es interesante ver que sus métricas no se caigan pese a que nunca las observó. Esto habla de que el método utilizado para la simulación de poblaciones, pues en general, pues conserva una estructura, pues digamos, bastante sólida, porque no está asignando las características de manera aleatoria, ¿no? Sí está conservando cierta estructura y eso es bastante bueno. Habla muy bien del método de simulación y creo que a futuro pues se puede mejorar el entrenamiento con datos simulados precisamente. Entonces, muy interesante. Entonces, bueno, la red que vamos a utilizar para los experimentos es precisamente la red con datos simulados porque, como vemos, pues dado que estamos utilizando datos simulados de control, su desempeño es bueno, pero pues además con datos reales le sigue ganando, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta red. Y aquí vemos la parte interesante, la parte de los experimentos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el texto se ven diferentes experimentos y, bueno, se hablan las conclusiones. Aquí vamos a ver algunos de ellos. Primer experimento, ¿qué pasa si tenemos una población de control? ¿Cuál es el efecto de mejores hábitos, mejores conductas? ¿Y cuál es el efecto de la mejora conjunta? Entonces, tenemos tres escenarios. ¿Cómo se realizaron los experimentos? Bueno, tenemos una población de control, como lo habíamos mencionado, y tenemos diferentes variables asociadas a hábitos o a conductas. Entonces, lo que se hizo fue, pues si queremos mejorarlo, para los que no tengan la característica, con cierta probabilidad vamos a cambiárselas por la presencia de la característica. Esa probabilidad se ve en el eje X, la probabilidad de mejora, ¿no? Entonces, si tenemos un individuo, ¿cuál es la probabilidad de que una característica negativa mejora una característica positiva para hábitos, conductas o ambos, dependiendo del experimento? Y en el eje Y vemos cuál es la prevalencia estimada para nuestra población. Entonces vemos que la prevalencia estimada de una población de control sin ningún tipo de intervención, así como viene, es del 21, más o menos, 21% de prevalencia. Esto es una sobreestimación, porque como vieron anteriormente, pues la red tiende a sobreestimar la prevalencia, pero nos da una buena idea de qué es lo que sucede con la población en general, ¿no? En general, más o menos una quinta parte serían verdaderos positivos de estos, ¿no? Más o menos una quinta parte. Y bueno, aquí son varias cosas interesantes. Vemos que en general la mejora conductual, es decir, la mejora de hábitos, disminuye muy rápido la prevalencia de la enfermedad a comparación de una mejora educativa. A niveles muy bajos de mejora, resulta ser mucho mejor mejorar solamente los hábitos sexuales que intentar mejorar la educación. Eso es algo muy interesante. Pero es interesante también que a largo plazo es mejor, resulta ser mejor la mejora educativa que el mejor en hábitos sexuales. Parece que se estanca, bueno, sigue creciendo, sigue mejorando, pero llega un punto en el cual la mejora de hábitos no es suficiente y necesita apoyarse en la educación. Por otro lado, es interesante ver que también la mejora conjunta, es decir, la mejora de hábitos sexuales y la mejora de conocimiento, pues de una reducción de prevalencia mucho mayor, o sea, mucho más significativa que la mejora individual de alguno de estos aspectos. Vemos que en general pues, logra disminuir la prevalencia que hace al cero cuando todos saben todo y todos tienen los mejores hábitos sexuales que puedan tener, ¿no? Es algo interesante, pero no, o sea, por otro lado podemos ver que la mejora conductual, pues al inicio es muy similar a una mejora conjunta. La mejora conjunta realmente tiene un efecto mayor a largo plazo, ¿no? En mejoras mucho más considerables, ¿no? Hablar de 80% de mejora, por ejemplo, es una tasa, pues, bastante grande si la vemos con los resultados que tienen los diferentes experimentos que se han hecho, ¿no? Las diferentes campañas de prevención que
que se han realizado. Bueno, a ver, el siguiente experimento es cuál es el efecto del desconocimiento. Tenemos una población de control y ahora vamos a intentar ver qué es lo que pasa si a las personas que saben le quitamos esas cosas que saben. Entonces el experimento es similar, tienen sus variables categóricas de conocimiento y vamos a mutar el conocimiento por un desconocimiento con cierta probabilidad, que esa probabilidad otra vez se ve en el eje X, y vemos que es interesante porque la prevalencia ni aumenta ni disminuye. Entonces parece ser que el desconocimiento como tal, pues en una población de control, no implica necesariamente que tengan mayores prevalencias por desconocer más de la enfermedad. Eso es muy interesante porque entonces el desconocimiento solo es una herramienta, o parece ser que solamente es una herramienta para evitar que el problema se extienda, pero no es un argumento para justificar por qué algún grupo tiene una prevalencia alta de herpes tipo 2. Eso es muy interesante porque, pues justamente, precisamente, se suele pensar que hay grupos que tienen una gran prevalencia de alguna enfermedad, en este caso de herpes tipo 2, y se suele asociar con el desconocimiento por parte de ese grupo. Pero pues parece ser que no es así. Parece ser que realmente lo que está influenciando más son los hábitos sexuales. Pero bueno, en general pues vemos eso, ¿no? Vemos que la educación no es un argumento para justificar la prevalencia de un grupo, sino solamente es una herramienta para luchar con la prevalencia. Por otro lado, vemos cuál es el efecto de peores hábitos sexuales en la prevalencia de herpes tipo 2. Y aquí, como nos lo podía anticipar la gráfica anterior, pues como que el crecimiento y el efecto es lineal. Entonces, pues eso es lo que precisamente estamos observando. Si nosotros hacemos lo mismo con la educación, pero con hábitos sexuales, es decir, si para las personas que tenían en el grupo de control asociadas las características de hábitos sexuales se los quitamos, pues vemos que el efecto de la población, su prevalencia aumenta significativamente, incluso se dobla, ¿no? Cuando todos tienen los peores hábitos sexuales. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque pues parece que precisamente los hábitos sexuales parecen ser que son los que tienen mayor injerencia en la prevalencia de la enfermedad, incluso sin ningún tipo de intervención y en un grupo pues escogido aleatoriamente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque pues usualmente los hábitos sexuales están asociados con diferentes sesgos sociales que pueden tener diferentes grupos. Y eso es muy interesante porque pues precisamente nos habla sobre que la lucha principal debería estar enfocada en mejorar hábitos sexuales en general y bueno, da un poco de qué hablar este tipo de resultados que nos da nuestra red. Y bueno, tenemos otros experimentos. ¿Qué pasa si mejoramos solamente un único hábito sexual? Vemos en esta gráfica que la prevalencia pues, realmente no está disminuyendo. Sí disminuye, ¿no?, la prevalencia, pero pues observen que al mejorar solamente uno de los hábitos sexuales que se consideran, pues realmente no tiene un impacto significativo en disminución de prevalencia. Entonces, pues es interesante porque si tú tuvieras una población y haces que todos adopten un único hábito sexual positivo, pues parece ser que la prevalencia se va a quedar igual. Por otro lado, ¿qué pasa si... Y aquí vamos a otro ejemplo, ¿no? Por el contrario, ¿qué pasa si empeoran un único hábito sexual? Vemos que empeorar un hábito sexual sí aumenta la prevalencia bastante, ¿no? Bueno, estamos hablando de décimas, pero aquí estamos hablando de centésimas. Entonces, pues es interesante ver también que mejorar un único hábito sexual no parece tener un impacto significativo en la prevalencia, pero empeorar un único hábito sexual sí, y eso es algo pues muy interesante también. Bueno, por último, tenemos, creo yo, una de las cerezas del pastel, que pues es el efecto de manera conjunta pero independiente. En los experimentos anteriores pues estábamos intentando ver qué es lo que pasaba cuando mejorábamos un poquito la educación y a la par los hábitos sexuales. Es decir, 20% mejora de educación, 20% de mejora de hábitos sexuales. Pero en general, pues, podríamos darnos a la idea de que mejorar ambas cosas a la misma tasa es realmente difícil. Se ha observado que es más fácil mejorar la educación que mejorar los hábitos sexuales. Entonces, pues en esta gráfica vemos cuál es el efecto de una mejora individual, ¿no? Una mejora en cierto porcentaje de educación y una mejora en cierto porcentaje de hábitos. Y pues en el eje Z vemos cuál sea la prevalencia de esa mejora conjunta. Eso es muy interesante porque uno podría asociar una función de costo a la tasa de mejora de cierta característica, ya sea educación o hábitos sexuales, y pues intentar ver cuál va a ser la prevalencia
si uno invierte en mejorar esos aspectos en esa combinación de factores. Entonces, a través de esto, si uno tuviera una función de costo, pues podría optimizarla para intentar encontrar cuál va a ser la mejor combinación de factores que van a disminuir la prevalencia en un grupo de la manera más significativa posible. Y esto creo que es una herramienta muy útil, muy interesante y que valdría la pena explorarse en futuros trabajos para que pues las campañas de prevención fueran más efectivas en general. Y bueno, en general creo que ese tipo de experimentos dan una idea muy sólida bueno, una idea muy sólida, pero en esencia general, de las consecuencias de diferentes enfoques que pueden tener las campañas de prevención. Eh, pues bueno, con parte de las conclusiones, pues podemos ver que si lográramos o si se lograra mejorar el método de simulación para tener datos un poquito más representativos de la realidad, pues esta herramienta o este enfoque, esta idea de crear una red neuronal y a través de ella ver qué pasa en diferentes escenarios simulados con diferentes experimentos, puede ser muy valioso para las personas que se dedican a planear las campañas de prevención. Y bueno, creo que puede ser una herramienta muy valiosa también en la lucha contra esas enfermedades que están tan extendidas en el mundo hoy en día. En general, pues bueno, como conclusiones del modelo en sí, pues vemos que el método de simulación pues, es bastante bueno. Me gusta que conserva las características principales de la población y que no se pierde su relación a través de las simulaciones, sino que las conserva. Entonces, pues bueno, eh, por el momento pues sería todo. Agradezco pues, las clases brindadas en este curso y pues espero que haya sido esto de su agrado. Si alguien quiere leer el documento, pues puede escribirme. Si alguien quiere conocer un poquito más detalles sobre los artículos o un poquito más sobre la página de replicación, con mucho gusto puedo hacerles llegar el, el módulo de GitHub para poder consultar todo. Bueno, sin más, pues muchas gracias. Estas son las referencias de los artículos. En la referencia del texto, pues bueno, podemos encontrar los demás artículos. Espero que haya sido de su agrado y pues bueno, muchas gracias.